Hola. Hoy presentamos el desarrollo del sistema nervioso. Neurulación del embrión. Inicialmente parte desde la morfogénesis, que es la adquisición de la forma y características generales de una especie. Para que se dé su formación correcta, consta inicialmente desde dos células haploides que son el espermatozoide y el óvulo, dándose así la fecundación y formando un cigoto. En la parte inicial, esta se dividirá en dos células y seguidamente para una formación de cuatro células, la cual, una vez separada las cuatro células, se formará una mórula, la cual, antes de que se dé su siguiente paso, esta se formará en un estado embrionario que posteriormente dará lugar a la blástula, la cual está conformada por el blastocele y la masa celular o interna del embrioblasto. Seguidamente se formará el embrioblasto en una capa refinada o que está dada por el epitelio uterino, formando así el saco vitelino primativo, el cual consta de células endodérmicas y el embrioblasto. Seguidamente se da la gastrulación, que es un proceso en donde se da por invaginación de parte del disco dorsal, que hace que las células se dirijan hacia adentro, convirtiendo así el disco dilaminar en un trilaminar, que está conformado por mesodermo, ectodermo y endodermo. Una vez formadas las tres capas de endodermo, ectodermo y mesodermo, se da el proceso de neurulación, el cual consiste en que una parte del ectodermo queda determinado como tejido neural para dar paso a la formación del sistema nervioso. Este proceso se da mediante dos pasos consecutivos. La primera es la inducción neural y la segunda es la formación de las primeras estructuras, cuáles las que son el tubo neural y la cresta neural. En la inducción neural consiste en que una parte del ectodermo queda determinada como tejido neural. Esto consiste cuando el mesodermo se forma la notocorda. Y esto provoca la inducción neural de una parte del ectodermo mediante señales inductoras, y el resto del ectodermo, que al no estar expuesta a las señales inductoras, queda determinada como piel. También en la inducción neural se establecen los límites del neuroectodermo. Seguidamente el mesodermo provoca la proliferación celular y forma una placa neural, y a partir de la placa neural se da la formación del sistema nervioso. El segundo paso de la neurulación consiste en transformar la placa neural en dos estructuras, en un tubo neural y la cresta neural. Este proceso comienza cuando la placa neural se pliega sobre sí misma y aparece en la línea media un surco neural flanqueado por dos pliegues neurales. Estos pliegues neurales se fusionan en la zona medial de la placa y van cerrando el surco hasta formar un tubo neural hueco. Ahora, las aperturas transitorias al final de la cuarta semana desaparecen porque el tubo neural ha terminado de fusionarse completamente. Y el fallo del cierre del neuroporo caudal puede producir malformaciones en la médula espinal denominadas malformaciones de espina bífida. Y el fallo del cierre del neuroporo rostral puede producir malformaciones en el encéfalo y en el cráneo. Este queda escindido. Estas alteraciones en el cierre del tubo neural pueden ser debidas a mutaciones genéticas o a la intervención de factores ambientales que alteran el proceso de inducción o fusión del tubo. Al cerrarse el tubo neural, la parte externa de cada pliegue neural se separa del tubo y del endodermo adyacente.
Estas dos zonas escindidas de los pliegues neurales se fusionan y forman una estructura llamada cresta neural. La cresta neural se sitúa entre el tubo neural y el ectodermo, ocupando una posición primero dorsal y después lateral al tubo neural. Es en los límites la formación de las divisiones del sistema nervioso. Siguiendo con la formación de estas dos estructuras, tanto del tubo neural como la cresta neural, podemos conocer que el tubo neural va a dar origen a todas las neuronas y también a las células gliales, mientras que la cresta neural va a dar origen a las células del sistema nervioso periférico. Todo esto se da gracias a las fases del desarrollo. Vamos a enfocarnos en el desarrollo del tubo neural, en donde se van a originar las vesículas encefálicas. Todo este proceso comienza con la dilatación del tubo en la región cefálica. En la cuarta semana, como se puede observar, el tubo neural ha comenzado a curvarse por las flexiones tanto cervical como mesencefálica, así dando origen a las tres vesículas, que es el mesencéfalo, el prosencéfalo y el rombencéfalo. Como podemos observar, en el prosencéfalo se comienzan a ver abultamientos laterales que formarían o serían las vesículas ópticas, que en su futuro va a formar lo que es la retina y el nervio óptico. También vamos a ver que a continuación del rombencéfalo se va a desarrollar lo que es la zona caudal, que en un futuro se va a formar la médula espinal. Todo esto sucede en la cuarta semana. En la quinta semana, el prosencéfalo va a dar lugar a dos vesículas, que es el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a dar lugar al hemisferio cerebral, mientras que la vesícula óptica va a seguir pegada al diencéfalo. En esta semana también el mesencéfalo no se divide, sino se mantiene como una sola vesícula. El rombencéfalo también va a dar lugar a dos vesículas, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Aquí también se da otra transformación, que es la aparición del istmo, que es la separación tanto en el rombencéfalo con el mesencéfalo. Aquí en el metencéfalo también podemos apreciar lo que es la flexión pontina, quien va a ayudar a que ésta se plegue hacia atrás con el mielencéfalo. El tubo neural se segmenta, factores que establecen los límites. En las primeras semanas del desarrollo embrionario humano, el tubo neural presenta un patrón característico de segmentación. Las vesículas anteriormente mencionadas están divididas en segmentos llamados neurómeros. En el romboencéfalo, como podemos observar, se delimita una serie de segmentos abultados, que son los romómeros, y son 7. Estas son unidades repetidas, pero con identidad propia, marcadas por el patrón regular de entradas y salidas de los nervios craneales. En esa segmentación también es evidente en la zona caudal del tubo neural, en la que comienzan a formarse los ganglios espinales. En esa segmentación, en el eje anteroposterior, es continuación del proceso de regionalización y está dirigida por la expresión de genes homeóticos. O también estos genes son conocidos como los genes homeobox o genes Hox, que se expresan en el tubo neural en el mismo orden lineal en el que están los cromosomas. Al producirse algunas alteraciones espaciotemporales, aparecen malformaciones en el desarrollo del sistema nervioso. Como podemos observar en la imagen, está dividido en lo que es mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, los nervios espinales, las somitas, la médula espinal, el romboencéfalo y los rombómeros. Esta es una imagen de un embrión de un pollo de 3 días, donde observamos cómo el romboencéfalo está segmentado en rombómeros y el mesodermo está adyacente a la médula espinal, segmentado en somitas. Los genes OX son copias modificadas de otros genes originales, por lo que hay familias o grupos. En los rombómeros se expresa la familia de los genes OX. Su expresión está determinada en la segmentación y los límites romboméricos y su identidad. Las 5 vesículas segmentadas originan la división y estructura del sistema nervioso. Encontramos 5 vesículas, aquí podemos ver el telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y la médula espinal. El telencéfalo son los hemisferios cerebrales primitivos que forman la corteza cerebral y las estructuras suborbitales. También encontramos el diencéfalo, que forma el tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. El mesencéfalo, que es la formación del individuo y las estructuras del tegmento. El mielencéfalo se forman los labios romboicos
y el mielencéfalo, que se forma el bulbo raquídeo. La cresta neural es el comienzo del desarrollo del sistema nervioso. Se establece la separación entre dos grandes divisiones, sistema nervioso central y periférico. También encontramos que el mesodermo que bordea el tubo neural está segmentado en bloques llamados somitas, que son las unidades precursoras de la musculatura axial y del esqueleto. Encontramos también los ganglios espinales que se localizan en intervalos regulados a lo largo de la región caudal del tubo neural. Esto se da granos a las células de la cresta neural y a la agrupación de las somitas. También podemos encontrar los nervios espinales, que son formados por la unión de los axones en crecimiento de las células del asta ventral a la médula espinal, que se dirigen hacia los somitas. Las células de Schwann se originan en la cresta neural. Estas están situadas junto a los axones y la periferia y forman una vaina de